que hablar. Estamos esperando a que todos nuestros participantes se unan al programa. Muy bien, creo que ya podemos arrancar, James. Bueno, bienvenidos a todos al Foro Virtual de América Latina del Atlas Network, junto con todo el equipo de Atlas que se une a mí el día de hoy. Estoy contento de poder estar con ustedes en este foro especial de manera virtual. Agradecemos a nuestro coauspiciante en México, México Evalúa, por ser anfitrión de este evento y por toda su ayuda mientras ajustamos nuestros planes para reunirnos de manera presencial en la Ciudad de México para el próximo año, en junio del 2021, una vez que pase esta pandemia, ¿no? La temática de los eventos de este año es participar e intercambiar, engage and exchange. Y aunque todavía estamos socialmente distanciados, esta reunión virtual de 2 días nos ayudará a mantener vivo ese espíritu de colaboración. Navegar esta crisis sin precedentes no ha sido nada fácil y apoyarnos mutuamente es más importante que nunca. Quiero recordarles a todos que por favor mantengan los micrófonos en silencio durante esta sesión, para mantener las molestias al mínimo durante la primera parte. Están invitados a participar mediante la ventana de chat o de mensajes que pueden ver ustedes abajo o a un lado. La segunda parte de esta sesión, en que nos vamos a dividir en discusiones grupales en salas de sesiones, donde podrán conversar con otras personas de la red que están participando en el evento sobre los desafíos que nuestra red enfrenta en este momento y ver formas de colaboración abierta distribuido, crowdsourcing, como se dice en inglés, para convertir estos desafíos en oportunidades. También quiero invitarlos a que se unan a la plataforma de Slack. Mi colega Cameron Griffin va a postear las indicaciones para conectarse en la ventana de mensajes o de chat que está abajo o a un lado. Para dar este inicio a este foro, me gustaría invitar a Roberto Salinas León, director del Centro para América Latina del Atlas Network, a compartir algunos comentarios iniciales. Roberto, por favor. Muchas gracias Rómulo. Es un gran placer estar aquí reunidos en esta mañana en forma virtual, gracias a estas maravillosas tecnologías que nos han permitido pues mantener contacto a pesar de la distancia, de la cuarentena, del confinamiento, en una realidad verdaderamente bizarra que se nos vino encima en este 2020. Hemos armado, creo, un programa muy competitivo, un programa importante, en donde todos han sido invitados a participar y a dialogar con nuestros protagonistas, con un gran grupo de oradores que amablemente aceptaron ser parte de este diálogo. Creo que hemos trabajado muy duro con todo el equipo de Atlas durante estos últimos días, particularmente las últimas 3 semanas, para tratar de hacer algo que sea muy interactivo, que sea muy dinámico y sobre todo pues que permita cultivar ese espíritu de saber escuchar uno al otro. Como dice Deirdre McCloskey en su última obra, Why Liberalism Works, uno de los puntos fundamentales de las ideas de la libertad es justamente el saber escuchar. Y esto es parte de lo que queremos hacer el día de hoy, sobre todo ante no tan solo las causas y las consecuencias de la pandemia y lo que estamos viviendo en medio de estos confinamientos, sino también la forma en que los debates, el discurso público, las narrativas vemos que se han polarizado. Lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en varios países de la región latinoamericana, en Europa, en Asia. Queremos romper esta dinámica polarizante, negativa, que no nos lleva más allá de simplemente atacar y contraatacar.
y ver cómo podemos construir a partir de estos diálogos. Verdaderamente que se nos han presentado desafíos fundamentales, como dice la gran economista cubano-americana Carmen Reinhart, recién nombrada vicepresidenta y economista en jefe del Banco Mundial, en referencia al título de su libro, Esta vez es distinto, This Time is Different. Es irónico el título porque no, en las crisis financieras nunca es distinto, siempre es la misma causa, excepto que en esta ocasión, debido a los confinamientos y debido al choque bestial, tanto en la demanda como en la oferta, pues tenemos enfrente y en mercados emergentes, en la región latinoamericana, una serie de crisis económicas sin precedente, cosas que no se habían visto, a pesar de que somos expertos en crisis económicas en nuestra región, un choque económico que no habíamos visto de tal magnitud desde la Gran Depresión de los 30. Entonces, para aquellos que proponen las ideas de la libertad o que participan en las ideas de la libertad en el punto de vista liberal, aquí hay un gran desafío para compartir, para puntualizar, para subrayar cuáles serán las salidas, cuáles serán las estrategias económicas que nos permitan recuperar la normalidad en una época post-COVID. Otro referente muy importante recientemente ha sido el gran optimista racional Matt Ridley, que habla mucho sobre la innovación. Tenemos toda una serie de presentaciones alrededor del tema de la innovación. En su último libro, How Innovation Works, habla de cómo la innovación solo puede nacer en un ambiente y en una cultura de la libertad. Estos son precisamente los temas que queremos atacar, incluyendo, bueno, también cómo hacer frente ante la ola de autoritarismos políticos que de repente han surgido, no tan solo en nuestra región latinoamericana, sino en todo el mundo. Esta ola estatizadora de la que habla muy puntualmente Mauricio Rojas de Chile, así como también la posibilidad de poder enfrentar ahora estos movimientos balcanizadores y la llamada desglobalización que se supone vamos a ver una vez que termine la pandemia, si es que llega a terminar en el corto plazo. Así que hemos armado un programa y un diálogo alrededor de estos y de otros temas. Nicolás Ibáñez, el gran empresario chileno, que por cierto nos va a acompañar en la última sesión o en la posesión, una vez que cerremos el seminario el día de mañana. Nicolás Ibáñez habla muy puntualmente en un video reciente sobre cómo las ideas de la libertad que Friedrich Hayek elaboró en 1947, en la época de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, será el único mecanismo o la única medida viable, el único marco conceptual viable que nos pueda reencaminar en esa ruta del progreso, de la adaptabilidad, de la flexibilidad y de poder mejorar nuestro nivel de vida, nuestra oportunidad de florecer como individuos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es uno de los grandes enigmas, pero es justa la invitación que les queremos hacer en los diálogos que vamos a entablar el día de hoy. Así que bueno, sin más, Rómulo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Tal como decía Rómulo, la idea era reunirnos en México en junio de este año, pero ya lo corrimos, ya tenemos fechas para el Latin America Liberty Forum en 2021 que se celebrará en la Ciudad de México en los días 10 y 11 de junio del 2021. Así que por favor, save the date, anoten sus agendas, pues esperamos verlos aquí con mucho tequila y mayor libertad, esperemos también en esos momentos. Rómulo, muchas gracias, te regreso la palabra. Muchas gracias, Roberto. Ahora es un placer para mí presentarles a 3 líderes de principios de nuestra red que nos darán una idea de lo que consideran los mayores desafíos que presenta la crisis del COVID-19, pero también lo que ellos consideran las 3 mayores oportunidades que deberíamos estar aprovechando ahora mismo. En primer lugar, vamos a tenerlo a Ignacio Muñoz, del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de Uruguay. A continuación, la vamos a escuchar a Gabriela Calderón de Burgos, y del investigador asociada en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato.
finalmente tenemos a Manuel Molano, director gerente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y bueno, fantástico. Comencemos con lo que vemos como los 3 mayores desafíos que enfrenta nuestro movimiento. Ignacio, ¿podrías por favor empezar con nuestra conversación? Te doy la palabra, Ignacio, para que nos comentes para ti cuáles son los 3 grandes desafíos, muy brevemente en 3 minutos. Sí, primero que nada, un gran gusto participar con todos ustedes de este Liberty Forum. Lo hemos hecho en otras oportunidades en Santiago de Chile, hace unos años atrás. También quiero comentarles que a partir del lunes, 1 de junio, asumo la dirección ejecutiva de CERES, Uruguay, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Es un think tank que tiene 35 años, cumple este año 35, fue fundado en 1985, con un grupo de fundadores entre los que estaba Ramón Díaz, que es muy conocido por muchos de ustedes, presidente en su momento de la Montpellier Society. El gran desafío que tiene la región con el coronavirus viene de la mano de la potencial recuperación. Eso es lo que me quiero concentrar. O sea, lo que hay que tener claro es que la región previo al coronavirus venía con un crecimiento muy magro, ya muchos países estancados y otros en recesión. Había esperanza de recuperación en Brasil este año, pero los números van a ser tremendamente negativos finalmente a lo largo de este año y se espera una recuperación de rebote en algunos aspectos para el año que viene, pero esa recuperación va a depender del potencial que tengan los gobiernos de la región de implementar una agenda de reformas pendiente para mejorar la productividad. Esta agenda de reformas implica, en la jerga son reformas de corte liberal, o sea, por más que no guste a algunos llamarlo así, pero son reformas de apertura comercial, reformas de mayor productividad en muchas de las empresas del Estado que son propiedad de muchos países de la región todavía y funcionan de forma tremendamente ineficiente. Son reformas de liberalización en el mercado de trabajo, reformas laborales que permitan enfrentar el enorme desafío que implica el mercado de trabajo ante los avances de la automatización. Son reformas que todas son muy complejas, todas tienen batallas ideológicas atrás, todas tienen grupos de interés atrás, pero estamos convencidos de que si la región no avanza en esos frentes, va a ser muy difícil no solo la recuperación del coronavirus, sino retomar una senda de crecimiento relevante como la que tuvo la región entre 2004 y 2014. Eso es un poco el primer foco que quiero presentar como puntapié inicial. El foco en reformas pro crecimiento, pro inversión, complejas desde el punto de vista ideológico, pero en la línea en la que creemos que es lo necesario que hoy tiene que enfrentar la región. Muchas gracias, Ignacio. Ahora la vamos a escuchar a Gabriela del Cato. Gabriela, ¿cuáles son los desafíos que tú ves en la región? Cuéntanos un poco también de lo que tú pudiste ver en Ecuador, si es que quieres hablar de eso ahí o eso lo dejamos para después. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Es bueno verlos así sea a la distancia. Muchos amigos aquí conectados ahora. Bueno, los desafíos que yo veo, y creo que no son particulares a la región, pero afectan particularmente a los gobiernos o quienes diseñan las políticas en la región, quizás no a la mayor parte de la población que en nuestra región se mueve en la informalidad. Creo que es un incrementado miedo al riesgo, y esto tiene que ver con, digamos, lo que explica usualmente Matt Ridley, digamos que es necesario, digamos, asumir riesgos y este interminable proceso de prueba y error que deriva en la innovación. Yo veo que eso es un reto muy importante porque ahora hay un nivel de incertidumbre por encima de lo normal y eso hace que haya un mayor miedo al riesgo, y eso va acompañado frente a la mayor incertidumbre y a los riesgos mayores. La gente obviamente pues suele buscar una especie de refugio o buscar salvadores, y tenemos eso en nuestro ADN, es parte digamos, de nuestra cultura en América Latina hasta cierto punto, y ahí está, me parece que hay en nuestra región una renovada fe en el Estado como un agente que podría resolver problemas frente a este nivel mayor de incertidumbre.
Y es paradójico porque, por otro lado, aquí en Ecuador vimos cómo fracasó precisamente los servicios de salud, que digamos que durante la época de Correa se había dicho que se había realizado una tremenda revolución en salud. Y lo que vimos con la crisis del coronavirus es que el emperador de cierta manera estaba desnudo. O sea, el gran sistema de salud que se nos vendió por más de 10 años resulta que era, digamos, algo que no merece el nombre de sistema de salud, como diría Angus Deaton hace poco en un webinar, porque esto de achatar la curva es para defender un sistema de salud, pero en muchos países en vías de desarrollo no hay mucho sistema de salud del cual hablar, porque tienen capacidades muy limitadas. Sin embargo, la gente ante la incertidumbre siente una especie de renovada fe o confianza en la capacidad del Estado de responder a este tipo de problemas que tienen grandes huecos de información. Hay una gran falta de información acerca de esto, pero la gente cree de alguna forma nuevamente en la planificación centralizada. Los gobiernos ahora están decidiendo quién es un trabajador esencial, quién no es un trabajador esencial, quién puede trabajar, quién no puede trabajar, quién puede salir, quién no puede salir. Esto es algo que yo lo veo con mucha preocupación, sobre todo en aquellos sistemas e instituciones donde ya había una tradición intervencionista. Y otra cosa que veo como un reto es que se ha invertido la carga de la prueba. Es decir, ya no hay, y esto tampoco es que estaba muy cimentado en nuestras sociedades, pero no hay esa presunción de la libertad ante la incertidumbre. Entonces ahora hay toda una lista de parámetros o criterios que se supone que debemos de satisfacer para poder ejercer derechos básicos como el derecho a trabajar o salir de tu casa. Y lo que también estamos viendo es que esos parámetros y criterios van cambiando. Entonces es como dicen en inglés un moving goalpost, y eso yo lo veo con mucha preocupación porque ciertamente donde hay instituciones débiles eso se presta para muchas travesuras y para una mayor desinstitucionalización de nuestros sistemas. Gracias, Gabriela. Y finalmente vamos a que nos cuente un poco los desafíos que ve desde México Manuel Molano, director gerente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pues muchas gracias, Rómulo, y gracias, Roberto, y gracias, colegas en el panel. Muy buen aforo a los 109 participantes que están desde todos los rincones de la región. Les agradezco mucho que se tomen un rato para conversar con nosotros. Yo creo que lo primero que la pandemia nos recuerda es que somos mortales, ¿no? Pensábamos que ya casi cualquier problema médico estaba prácticamente resuelto. Pensábamos que la siguiente frontera de la ciencia era elevar la esperanza de vida, que la siguiente frontera de la ciencia era casi la inmortalidad. No, somos como otros animalitos, somos vulnerables a depredadores, en este caso un depredador microscópico, y tenemos que acordarnos que las ideas de libertad, los mercados, al final son mecanismos de coordinación, son mecanismos de intercambio de información que permiten que gente que tiene intereses distintos, que tiene ideas distintas, se ponga de acuerdo en cosas muy fundamentales, en cosas muy inmediatas. Y quizás ahí es la primera reflexión. Creo que como comunidad liberal tenemos que combatir la homogeneidad de pensamiento que el Estado quiere imponer en este tipo de cuestiones. Nosotros aquí tenemos un viceministro, un subsecretario que es epidemiólogo y que en nombre de la ciencia está tomando todo tipo de decisiones arbitrarias. Las listas de actividades esenciales, como bien comentó Gabriela Calderón, son de un autoritarismo increíble. Yo francamente no puedo entender por qué en la lista de actividades esenciales están los destilados y no está la cerveza. No puedo entender cómo alguien que tiene un horno de cerámica puede hornear cerámica de laboratorio, pero no puede hacer platos. Entonces creo que ahí más bien necesitamos que el Estado deje de meterse en esas cosas y más bien necesitamos pensar en cómo liberalizamos mercados financieros, mercados de seguros, de manera que podamos administrar los riesgos y podamos traer
consumo del futuro al presente, pagando la tasa de interés adecuada. Quizás me gustaría ver un Estado más metido en producir debate e información. Si las pandemias son riesgos seculares o son riesgos de cada 10 años o de cada 5, o si la regulación del mercado de seguros está siendo demasiado restrictiva para que los mercados de seguros respondan. Me da la impresión incluso que los mercados de seguros privados están respondiendo mucho mejor ante la pandemia que los estados, ¿no? Realmente la respuesta de los estados ha sido verdaderamente deplorable. Rómulo, en la sesión preparatoria nos pidió que comentáramos un poco sobre la columna de Bello en The Economist, sobre si la libertad es una idea ajena a la región. Esto es una idea que ha estado circulando un buen rato y que probablemente está empujada por alguien que tiene impulsos autoritarios o neomonárquicos. La aristocracia política en la región tiene estas ínfulas de monarquía y de que ellos son la clase dirigente. Yo no creo que las ideas de libertad sean ajenas a la región. Hay mucha evidencia en contra de eso. El sector informal, por ejemplo, y la rebeldía contra las leyes que la gente considera absurdas o inoperantes, debería ser reflejo de que los latinoamericanos tenemos muy adentro, muy bien metidas las ideas de libertad. Somos una región que desde mucho antes de la conquista tenía un comercio bastante libre, y eso pues también te habla que no es que las ideas de libertad no sean ajenas. Simplemente creo que necesitamos encontrar los mecanismos para que la comunidad liberal sea mucho más influyente en producir regulación que deje en paz a la gente y que la deje hacer y la deje comerciar y la deje pensar y la deje actuar. Yo lo dejaría ahí ahorita. Muchas gracias. Estás en mute, Rómulo. Muchas gracias. Disculpas al público. Muchas gracias, Manuel, por lo que nos has comentado. Tratemos de hablar un poco más ahora de las oportunidades que se presentan para nuestro movimiento, ¿no? Porque si bien es un momento muy, muy duro, pienso yo que oportunidades por montón aparecen, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza un poco es lo que pasó en Ecuador, Gabriela, que has dicho que el sistema de salud ha fallado. Te doy a ti la palabra un poco como para que empieces con esto, pero quisiera también discutir sobre oportunidades. 3 grandes oportunidades que nuestro movimiento tiene en este momento a raíz de esta pandemia. Bueno, en inglés a veces tiene unas cosas que no se traducen muy bien. En Twitter he visto el hashtag never needed. Y digamos, eso se refiere a las regulaciones, que se ha vuelto necesario o imperativo frente a la pandemia, eliminarlas como una medida de respuesta rápida. El comentario de muchos ha sido, bueno, esas regulaciones molestan ahora, pero realmente nunca fueron necesarias. Yo creo que esa es una gran oportunidad para todos los liberales en la región, donde hay un exceso regulatorio, porque no es solo el tamaño del Estado, sino qué tanto se entrometen las decisiones. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades. En el tema de, por ejemplo, del gasto, que es bueno, distinto al tema de las regulaciones, también hay una gran oportunidad, porque si bien, como decía Roberto, ya la región estaba en problemas antes de que cayera la pandemia, ya venían varias economías de América Latina en desaceleramiento con sus problemas, la pandemia lo que ha hecho es más urgente el ajuste del gasto. Y es un momento en que se vuelve, digamos, muy difícil, o muy, particularmente en un país dolarizado como el Ecuador, por ejemplo, se vuelve muy difícil, luego también de más de 30 reformas tributarias, según a quien le consulten en los últimos 12 años, se vuelve difícil, bueno, mal llamadas reformas tributarias, porque eran alzas de impuestos nada más, se vuelve muy difícil continuar realizando el ajuste por la vía de impuestos. Entonces viene a ser una especie de... Hay una mayor probabilidad de que se dé un ajuste
del estilo que recomendaba Alesina, que recientemente falleció, porque simplemente en países como el nuestro, que tenemos un hard budget constraint debido a la dolarización, pues no queda otra opción. En países que no están dolarizados, igual creo que tienen una situación similar, porque como ya venían con una situación económica complicada, no creo que tengan demasiado financiamiento, no creo que tengan los mercados de capitales muy accesibles, o digamos no como en otras épocas. Entonces hay una gran oportunidad acerca de propuestas de cómo reducir el gasto, y ahorita yo creo que gran parte de la población va a estar más receptiva a eso, porque digamos no van a tolerar, dado el impacto económico, que se aumenten impuestos. Por otro lado, creo que hay una gran oportunidad para exponer, señalar, ilustrar cómo el sector privado y la sociedad civil en general puede satisfacer y desempeñar mucho mejor el papel que se supone que debería hacer el Estado. Es decir, frente al fracaso del sistema de salud, en el caso de Guayaquil, lo que se hizo presente fueron organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil y el sector privado, con donaciones y una coordinación muy rápida de medicinas, equipos de protección y todo tipo de coordinación logística que lo pueden hacer de manera mucho más eficiente que el sistema de salud, que en nuestro país es muy centralizado, eso también era parte del problema. Entonces yo ahí veo tres oportunidades, ¿no? Eliminar regulaciones que realmente nunca fueron necesarias, reducir el gasto a un nivel más sensato, más sostenible, y demostrar la mayor eficiencia de la sociedad civil y el sector privado para resolver problemas públicos. Muchas gracias, Gabriela. Te doy la palabra ahora a Ignacio, por favor. 3 oportunidades que ves para el movimiento en este momento. Yo quiero ser claro en oportunidades importantes que se vuelven absolutamente necesarias. Yo creo que la necesidad genera a la región la oportunidad de avanzar en reformas que el movimiento viene planteando históricamente, ¿no? O sea, están en la base misma de la concepción liberal de la economía, y son los motores necesarios para avanzar en una agenda postergada en la región, planteada por todos los organismos multilaterales permanentemente, de productividad. Yo creo que hoy la región no puede enfrentar una mejora económica y recuperación si no reduce las barreras enormes que tiene para la inversión privada en la productividad. Y ahí está un frente crítico que es muy distinto en algunos países de la región, pero sin duda en la parte de todo el área del Atlántico tiene un foco central, y algunos países del Pacífico también, como en el caso de Ecuador, que es la apertura comercial. La región tiene que, la Alianza del Pacífico obviamente puede ser una excepción, pero el resto tiene un foco central en buscar una mejor inserción internacional para lograr acuerdos de comercio y libre comercio, que eso derrame en políticas de competitividad que permitan a las empresas, a los inversores, competir, y al competir generar todos los efectos positivos que conocemos que tiene. Eso es sin duda. Después, otro foco de oportunidad viene por el lado de la desregulación de muchos mercados que están sobreregulados en la región. Hay regulación sobre regulación, con ineficiencias gigantescas, y ahí cada país tendrá sus casos más particulares. Yo pienso en Uruguay y veo un sistema financiero que está tremendamente regulado, en el cual se han generado en los últimos años regulaciones que han encarecido tremendamente el funcionamiento, que están duplicadas y que han hecho perder el dinamismo de este sector. También pienso en el mercado laboral en Uruguay. Obviamente aquí también hay heterogeneidad en el resto de las regiones, pero la regulación del mercado laboral Uruguay, de acuerdo con el Foro Económico Global, el país que tiene el peor, junto con Argentina y Brasil, los peores indicadores de flexibilidad del mercado laboral y trabajo. Los peores, está en el fondo de la tabla. Y repito que ahí hay una oportunidad porque la tecnología que se ha acelerado con el coronavirus ha generado una enorme oportunidad para revisar estas regulaciones, porque, de vuelta, la necesidad tiene cara de hereje, y si no se revisan estas regulaciones, el más perjudicado de todos va a ser el trabajador y el empleado, porque vamos a tener una crisis profunda de empleo en aquellos países que tienen una regulación más estricta y más rígida en la región. Muchas gracias. Te agradezco, Ignacio. Y finalmente, con 3 oportunidades, Manuel,
¿Qué nos puedes contar? Mira, yo pienso que hay tres líneas en las que podríamos trabajar. Una es denunciar el falso dilema entre economía y salud. No debería haber un costo de oportunidad entre cuidar la salud y mover nuestras economías personales, empresariales, regionales o nacionales. Es exactamente al revés. Un problema tan grave como una pandemia es lo que debería empujar un mercado de innovaciones, debería empujar un mercado de cuidados alternos de salud, debería empujar una gran cantidad de actividades que pareciera que el Estado quiere prohibir. Así no vamos a salir nunca. Dos, denunciar las soluciones falsas y los falsos mesías, ¿no? En México, como ya ocurrió antes en otros países de la región, Cuba quiere vender supuestos servicios médicos, esta mano de obra esclava, que ya comprobamos que ni son doctores, ni son particularmente útiles, pero sí son caros y francamente no tenemos idea qué fue lo que motivó al gobierno o cómo el gobierno tomó la decisión de pagarle $3,000 por persona al Estado cubano por traer gente a los hospitales que no sabe entubar un paciente, que no sabe aplicar una gasa, ¿no? Y tercero, yo creo que es muy importante que ayudemos a diseñar mercados que nos permitan que esto funcione un poco mejor en este caos en el que estamos viviendo. A veces cosas como el gasto público, el gasto público expansivo en estas situaciones de crisis, pues pareciera ser la sociedad más inmediata, la solución más inmediata, perdón, en una sociedad como la de México, ¿no? Donde tenemos mercados de financiamiento incompletos. Quizás sería el momento para completar esos mercados de financiamiento. Los mercados de financiamiento en México están incompletos porque los derechos de propiedad están incompletos. Y ahí probablemente tenemos que ayudar a que la sociedad pueda establecer los límites. ¿Dónde termina mi casa? ¿Dónde empieza la tuya? ¿Dónde empieza la intervención privada? ¿Dónde termina la intervención del sector público? ¿Dónde estoy siendo un riesgo para tu salud y dónde tú estás siendo un riesgo para mi salud? Creo que hay mucha oportunidad como para que rompamos estas falsas dicotomías que el Estado nos está poniendo, básicamente para decirnos que nos quedemos encerraditos y que no hagamos nada. La humanidad tiene una historia de resolver sus problemas con la colaboración. El mercado y la libertad es un mecanismo de colaboración mucho más antiguo y mucho más efectivo que el Estado. Entonces tenemos que utilizar esos mecanismos que nosotros entendemos y conocemos bien, explicárselos al público. Te agradezco, Manuel, por lo que nos has dicho. Ahora viene la parte interesante del programa. Vamos a hacer un poco más interactivo. Ahí creo que alguien que está con el micrófono prendido. Aquí el equipo de Atlas Network, nuestros presentadores, vamos a querer saber más de ustedes. Queremos saber qué es lo que nuestro público, que está en primera línea, y que cada uno de ustedes que tiene una perspectiva importante y diferente para compartir en función de lo que sucede en sus países, en sus regiones, en sus institutos. Vamos a dividirnos en sesiones de trabajo. Esto va a suceder mediante la magia del Zoom y de la tecnología, y va a ser automático. En unos momentos nuestro equipo nos va a colocar en distintas salas de sesiones, y lo único que tienen que hacer es prender su cámara web, si es que no lo han hecho, y si quieren participar, silenciar sus micrófonos. Eso se los pido, por favor. Hace un momento escuchaba un feedback, así que eso es importante. Y dentro de cada sesión de trabajo va a haber un miembro del equipo de Atlas preparado para facilitar esta discusión. En esta discusión van a estar Manuel, que nos ha hablado con alguien del staff de Atlas, Gabriela Calderón, con alguien más, Ignacio Muñoz y Roberto Salinas en cada sala de sesión separada, ¿no? Ellos han tenido la amabilidad de ofrecerse a profundizar lo que cada uno de
nuestros speakers han dicho, y vamos a seguir discutiendo sobre oportunidades y desafíos que podemos encontrar o que podemos considerar como movimiento liberal. Esperamos con interés escuchar sus opiniones. James, ¿ya está listo las salas de sesiones? Are we ready to break out in rooms? Yes, all the rooms are open now.